donde está nuestra compañera Diana Falcón. En tanto conversamos con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, justamente y a raíz de los cambios que se van a dar. El señor Iván Lanegra, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Se ha conocido hasta ahora el ingreso o el cambio, digamos, en educación, que es el que hemos anunciado. También, por ejemplo, que Daniel Maurate deja el Ministerio de Justicia, pero pasa a trabajo y se esperan otros sectores más. ¿Cómo tomar o cómo leer justamente los cambios en este momento? Sí, hay dos cosas que son más patrones que estamos viendo, que vuelven a repetirse, que es los cambios frecuentes de ministros, ¿no? Es decir, los problemas de estabilidad en los puestos más importantes son un asunto que no se ha resuelto, ¿no? Con la llegada de la presidenta Boluarte, seguimos teniendo cambios de ministros en puestos importantes, y esto ocurre por un segundo patrón, que es que se elige a personas sin la idoneidad suficiente para manejar sectores muy complejos, ¿no? Y eso obliga al poco tiempo a tener que hacer cambios. Y eso, desde luego, es un problema que se está viendo ahora. Y tercero, creo que es evidente, ¿no?, que en los últimos días varios ministros han hecho declaraciones pues muy malas, ¿no?, respecto a temas de coyuntura, y además pues ese tema del sector de educación es muy peligroso, ¿no?, porque podría ser una señal de que se está dispuesto a aceptar un retroceso tan serio en la reforma educativa por un tema de apoyo político. Claro, estamos conversando con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, pero tenemos ya la información oficial de Palacio de Gobierno. Se convoca para las 12:30 a la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomará juramento a ministros de Estado en la sala El Esperú de Palacio de Gobierno. Bueno, hay que tomar en cuenta también aquí, ¿no?, y que esta convocatoria se haga con tan poco tiempo. Si bien es cierto, los equipos de prensa en general estaban en Palacio de Gobierno, en los alrededores, esperando esta convocatoria, que la lancen minutos antes de que realmente inicie la sesión o la ceremonia de juramentación, es un poco complejo, pero lamentablemente se ha estado viendo que las invitaciones llegan así, en tiempos muy exactos o muy reducidos. Vamos a estar al tanto de este tema. 12:30 entonces, convocatoria oficial para la ceremonia de juramentación. Iván, tú acabas de decir en estos momentos, claro, declaraciones muy serias y complejas de algunos ministros. La declaración de la ministra de Educación, Magnet Márquez, diciendo, porque lo mencionó aquí en RPP, ¿no?, que se iba o se debería evaluar, ¿no?, que el Ejecutivo tenía que observar los proyectos de ley que estaban saliendo desde el Congreso de la República y que harían retroceder la meritocracia. ¿Es lo que ha generado su cambio? Es muy probable, ¿no? En primer lugar, porque estamos hablando no de cualquier medida, ¿no?, sino de un misil a la reforma educativa, ¿no? Es decir, una decisión que implicaría echar para atrás todo el esfuerzo de los últimos años de ir mejorando poco a poco la calidad de los docentes. Y hay que recordar que esa calidad, a su vez, tiene un impacto sobre la educación de las niñas y niños del país. Entonces, es un problema muy serio, y creo que tiene razón la todavía ministra en decir ese es un tema que hay que evaluar y eventualmente observar, ¿no?, porque es una situación que, como digo, afecta objetivos centrales de un sector. ¿Qué otros ministerios, más allá, digamos, que los que hemos mencionado, podrían estar en este cambio o deberían estar en el cambio por las últimas declaraciones justamente de sus titulares? Bueno, creo que la situación en el campo agrario es muy crítica, ¿no? Es muy, muy delicada. Las respuestas que se han dado a los problemas que se han presentado son claramente insuficientes. Y hay que entender que no es un tema vinculado con un producto en particular, ¿no?, el que ahora está llamando la atención, sino es un problema ya más estructural, de la ausencia de políticas de mediano y largo plazo en el sector agrario, que ahora nos cobran factura, ¿no?, porque un fenómeno como lo que hemos vivido, climático, ha sido suficiente para poner en jaque la situación del agro, ¿no? Y además, la situación que se ha vivido con la escasez de fertilizantes en los últimos tiempos, todo eso se ha combinado para generar un problema muy serio de manejo del sector, y ante eso no hay respuesta, ¿no? O sea, hay simplemente, digamos, declaraciones sin mucho sentido, pero no una propuesta seria sobre cómo enfrentar este desafío.
Y señor La Negra, ¿se puede también colegir aquí un análisis político, es decir, de esta relación Ejecutivo-Congreso, en el sentido de que desde el Congreso se da una norma en relación a educación, la ministra reacciona y se da el pedido de renuncia? ¿Se puede analizar también desde ese punto de un posible mensaje de que la presidenta diga, no toquen al Congreso, ojo, lo que dice el Congreso es ley, Sí. y ahí queda? ¿También se puede, digamos, entrar en ese análisis? Sí se puede. Mire, hay un tema que es la gran debilidad, la gran precariedad del gobierno, ¿no? Que carece de una bancada propia, que carece de apoyo político y que tiene una bajísima aprobación ciudadana, ¿no? Su único punto de apoyo, que también tiene problemas muy serios de falta de aprobación, de cuestionamientos muy serios, es el Congreso, ¿no? Es el único actor que está ahí al lado. Y evidentemente, con ese nivel de debilidad, queda sometido eventualmente, si es que no toma ninguna medida, a la voluntad de la mayoría congresal, ¿no? Y eso genera un desbalance, un desequilibrio entre los actores y poderes públicos, ¿no? Que deberían tener ciertos equilibrios para garantizar de que nunca, cuando hay un problema, por ejemplo, que afecta el interés público, nunca se vaya por esa ruta que pueda afectar el interés de todos. Ujú. Hay una salida, Iván, confirmada además por fuentes de RPP, o un cambio, para ser exactos, el de Daniel Maurate del Ministerio de Justicia al Ministerio de Trabajo. A ver, ¿cómo entender también cuando él, hasta hace tan solo unos días, era la voz autorizada para hablar de algo muy importante, que era lo que se va a ejecutar con relación a inseguridad en nuestro país? Sí, bueno, primero que ese plan no ha quedado muy claro, ¿no? En sus componentes. Hay una propuesta del Ejecutivo de pedir delegación de facultades, pero no hay realmente una propuesta estructurada, ¿no? Eso creo los especialistas lo han señalado. Y de otro lado, hay que recordar que más bien el actual ministro Maurate tiene una experiencia más cercana al sector trabajo. De hecho, ha estado vinculado a ese sector en el pasado. Entonces, digamos que regresaría a su área de mayor experiencia. Pero habrá que ver a quién ponen en este sector de justicia y si finalmente ese sector del interior, que es donde corresponde, quien asume el liderazgo de esta política y para empezar nos ofrece una propuesta mejor explicada, más ordenada de lo que se quiere hacer. Señor La Negra, ¿y cuál es la lectura de la permanencia de Alberto Otárola en la presidencia del Consejo de Ministros? 60 peruanos muertos en las protestas y demás, y él se mantiene intocable. ¿Cuál es la lectura allí de la inamovilidad de Alberto Otárola? Bueno, es muy poco el apoyo que tiene la presidenta, ¿no? Más allá de un círculo de mucha confianza, y finalmente es una persona que ha estado cerca antes de asumir la presidencia y que seguramente ha generado un vínculo muy cercano, ¿no? En donde es muy difícil pues romper ese vínculo, ¿no? Y lo ha mantenido, ¿no? Primero como ministro de Defensa y después como presidente del Consejo de Ministros. Creo que lo que se observa es que muy difícilmente eso vaya a cambiar en el corto plazo. Iván, te pido unos instantes, vamos a retornar a Palacio de Gobierno. Estábamos conversando con Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo. Vamos a retornar a Palacio de Gobierno con Diana Falcón. Diana, buenas tardes.